En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar un tema de dub techno en su estilo clásico, básicamente el estilo de Rhythm Sound. Rhythm Sound era un grupo formado por dos personas, Moritz von Oswald y Mark Ernestus. Ellos, aparte de Rhythm Sound, también son Basic Channel, Mauricio y Burial Mix. Justamente Burial Mix y Rhythm Sound son quizás el exponente clásico más grande en cuanto al dub techno. En este ejemplo lo que voy a hacer es fusionar tanto partes de la electrónica del techno como partes acústicas que provienen del dub. También en las partes electrónicas lo que voy a hacer es procesarlas como si fueran instrumentos acústicos que se utilizan en el dub o en el reggae o en ese tipo de música. Podemos comenzar con un sonido muy sencillo de sintetizador sustractivo, el cual está basado en dos osciladores, uno con una onda de diente de sierra y el otro con una onda cuadrada. Lo principal aquí es filtrar el sonido, así que voy a utilizar bastante el filtro y le voy a aplicar un poquito de resonancia para no dejarlo demasiado. Básicamente para aplicarle un poquito de fuerza respecto a la zona que le voy a restar cuando filtre. También es importante manejar un poquito la envolvente del amplificador. A mí me gusta darle un poquito de ataque, no demasiado. No voy a dejar los ataques muy rápidos. Va a ser rápido, solo son 10 milisegundos. Pero aún así le va a restar un poquito de esa pegada inicial. En los osciladores voy a desafinar un poquito el primero, 0.02 en negativo, y el segundo lo voy a mover 0.01 hacia arriba. Si toco cualquier nota, podemos notar que es un sonido muy básico. Así que aquí lo interesante es crear acordes. Si nos vamos a la escritura, podemos ver que he hecho o he creado diferentes acordes. Este de aquí, que se repite 3 veces, y luego otro que baja un poquito esa tonalidad. Ambos acordes están escritos en una escala de Do mayor. Podemos escuchar el resultado. Hay una nota antes del primer y tercer acorde que corresponde con la nota del cuarto acorde. Básicamente me gustó hacer este salto y así se ha quedado. ¿Qué es importante también dentro de este estilo? El uso de efectos, porque según lo tenemos aquí, pues tampoco dice mucho. Tanto efectos de envío, aquí por ejemplo tengo una reverb junto con un flanger. En el segundo envío tengo un delay de cinta que en Ableton Live se llama eco. Y este eco está configurado de una manera bastante peculiar. No están sincronizados. Ambas repeticiones no tienen sincronización. Y tienen un desfase de tiempo bastante evidente. Uno tiene 337 milisegundos y el otro tiene 250 milisegundos. El tercer envío se corresponde con un delay que sí va sincronizado en un compás de 3.5 y el cuarto es una Spring Reverb que se modula con una LFO. Esta LFO está modulando el damping de la reverb. Si nos centramos en el proceso interno dentro del instrumento, lo que voy a hacer básicamente es pasar el sonido a través de una emulación de amplificador, sobre todo para intentar capturar el sonido antiguo de las guitarras pasadas por estos amplificadores de la misma manera en la que se hacía en el dub. Así que vamos a dar el play y voy a ir conectando los diferentes efectos para ver el resultado. A continuación utilizaré un overdrive para saturar un poquito más la señal, pero solo en la zona baja y medio baja.
básicamente para darle grosor. También incluye un filtro para liberar la parte más baja y dejar esa parte baja para el bajo. Y a continuación reequilibro ese sonido para controlar esos medios bajos y darle importancia más a los medios y los altos. También hay un pequeño filtro en la parte alta para controlar la extensión cuando yo abra el filtro general del sinte. Si por ejemplo hago esto, no permito que las frecuencias sobrepasen esa zona. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es abrir o cerrar el filtro interno del sinte. Eso será de alguna manera, vamos a decir, importante a la hora de automatizar y darle movimiento al tema. Para finalizar, aquí tengo también una reverb de muelles y así puede darle una extensión estéreo adicional a ese sonido. De momento no le voy a conectar y vamos a ver qué tal funciona con los efectos de envío. Es interesante el hecho de poner un flanger después de la reverb porque nos va a dar ese movimiento adicional dentro de todo el tema. Voy a añadir ahora el delay de cinta, que obviamente me va a dar esa extensión estéreo. También tiene un poquito del delay sincronizado y un poquito de la reverb de muelles. Y es bastante importante el hecho de utilizar efectos y configurarlos bien, porque de alguna manera nos está dando todo el carácter que necesitamos para este estilo de música. Si los desconecto, pierde mucha sensación, y en cuanto los conecto, recupero esa sensación. Ahora si conecto el último módulo de reverb que inserta dentro de esa pista, me diluye mucho más esa sensación. Me da una sensación de espacio grande, y es algo que siempre necesitamos, aunque le viene muy bien a este tipo de música. A continuación podemos escuchar el ritmo que creé con la 909, y es un ritmo muy básico. Se compone de 4 golpes de negra de bombo dentro de ese compás, básicamente un 4/4, y luego 2 toques adicionales de tom que responden al primer golpe y segundo del bombo dentro de ese ritmo. Si lo escuchamos, se va a percibir muy básico y muy sencillo. De hecho, no nos dice nada, y lo que se suele hacer muchas veces en este tipo de música es filtrar. Pero yo aquí opto por la solución de pasarlo por un amplificador de bajos y quedarme solo con la zona de bajos, bajar los medios y los altos y hacer que el amplificador funcione ya restando esas frecuencias de una manera más musical. Luego, con un ecualizador, termino de definir esa zona, quitando un poco los medios bajos. Ya tendría esa sensación como apagada, lejana de la percusión. Si conecto ambos, ya tengo una sensación mucho más clara respecto a este estilo de música. Lo siguiente va a ser trabajar con algo acústico, algo real, o por lo menos una emulación o un sampleo de ello. Para ello he cargado un sonido de guitarra muteada que viene dentro de Ableton Live, y lo que he hecho ha sido crear unos acordes que responden o complementan los acordes que hacía el primer sintetizador. Obviamente estos acordes también están escritos en la escala de Do mayor, por lo tanto sonará armónico con el sintetizador durante todo el tema.
Como veis, es una escritura muy sencilla. Simplemente suena donde no suena el sintetizador del principio. Y lo que voy a hacer, bueno, lo vamos a escuchar. Voy a desactivar los efectos. Escuchamos esa secuencia. Y aquí también lo he pasado a través de dos diferentes emuladores de amplificadores de guitarra. Ya cojo un carácter diferente, cojo un carácter que se asocia más a ese estilo de música. Como veis, los parámetros son muy sencillos, mucha presencia, bajo medio, poco de frecuencias medias, una posición media para los altos y nada de preamplificación. Y a continuación pasan por otra emulación que termina de definir al sonido. A continuación he puesto un filtro y en este filtro va a ser bastante importante porque voy a jugar con el filtro en sí para poder abrir o cerrar ese sonido, dejarle más abierto o con un carácter más cerrado. Si yo añado los efectos, aquí sobre todo va a funcionar mucho el delay que está sincronizado. Me va a dar el movimiento típico de este tipo de música. Si ahora añado el resto de pistas y juego con el filtro, tanto con el del bajo como con el del sinte, puedo configurar la sensación típica del dub techno. Pero obviamente nos falta un sonido bastante esencial o principal, que es el bajo. Para hacer el bajo no me he complicado demasiado, ya que un bajo no es un instrumento demasiado complicado de hacer ni de emular. Así que lo que he hecho ha sido simplemente insertar un sintetizador sustractivo, utilizar dos ondas senoides, tanto para el oscilador 1 como para el oscilador 2, y utilizar un poquito de ruido. También he jugado con el filtro, es importante jugar con el filtro. Fijaros que tiene una frecuencia de 32. La apertura no es nada extensa, está muy cerrado. Y me genera un sonido bastante redondo. ¿Y dónde está sonando ese filtro? Básicamente donde no suena el tom. En la parte final del compás. Aquí podemos ver que si el tom suena en esta primera parte, el bajo responde en la segunda parte. De hecho, el dub techno es un estilo de música que tiene muchas preguntas-respuestas. Hay mucho juego entre unos elementos y otros. Y mucho espacio entre los elementos. Antes dije que tenía un poquito de ruido para rellenar un poco, dar un poco de cuerpo a ese sonido. Aprovecho que cierro el filtro para realimentar la zona que podemos escuchar. Si añadimos el resto de elementos, empieza a tomar forma. ¿Y qué falta? Una percusión adicional que llame un poquito más la atención. En este caso necesitaba algo que no fuera que no se percibiera como muy grande, ya que el espacio grande lo tengo tomado ya con las reverbs, los delays y los sonidos que voy a ir filtrando y desfiltrando. Así que opté por elegir una 808 y utilizar simplemente un close hi-hat y un snare drum.
Originalmente puse 2 golpes de snare en el segundo y cuarto golpe del bombo, pero al final opté por dejar simplemente uno. Obviamente tiene un montón de envíos a los efectos que previamente configuré y toma mucho de la reverb con flanger, del spring reverb y un poquito de ambos delays. Aquí puedo jugar con los diferentes efectos, sobre todo en el momento en el que golpea la caja. Y lo interesante es ir jugando con los diferentes filtros para generar sensaciones.